Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal Mujer Jaguar. Hoy vamos a hablar de un hecho reciente que sacudió las redes sociales en México. Una serie de declaraciones abiertamente machistas del futbolista mexicano Javier Hernández, mejor conocido como el Chicharito. Declaraciones que fueron denunciadas y paradas en seco por la sociedad, por instituciones e inclusive por la presidenta Claudia Sheinbaum. Ahora, ¿qué está pasando con este canal? Acabamos de recuperar a figuras históricas importantes para el feminismo mexicano como Elvia Carrillo Puerto, y ahora vamos a hablar de lo que dijo el Chicharito. A primera vista, este tema podría parecer un tema superficial, ajeno al enfoque de este canal, pero créanme, no lo es. Y es que no nos vamos a centrar en la figura mediática del Chicharito. Hoy vamos a celebrar y valorar el avance de la sociedad mexicana al tener la agudeza de parar los discursos machistas. Para poder celebrarlo como se debe, hay que entender su valor y para eso debemos mirar al pasado, recordar quiénes fuimos y qué hemos tenido que enfrentar y de qué nos hemos tenido que despojar para ser lo que somos hoy. Porque es importante entender que esta capacidad de reconocer y parar los discursos machistas no es algo que adquirimos de la noche a la mañana y que también tiene su fragilidad y que así como lo adquirimos, lo podemos perder. Así que no se vayan porque el programa de hoy está muy interesante. Por las que no están, somos y seremos mujeres jaguar, listas para luchar. No hay hegemonía que nos pueda callar. Insumisas, insurrectas, leales a nuestra esencia. Cada paso que damos es cumbia de resistencia por las que no están. Somos y seremos mujeres jaguar, listas para luchar. No hay hegemonía que nos pueda callar. Por el título de este programa podrán adivinar que las declaraciones machistas que vamos a recuperar para revalorar la reacción actual de la sociedad fueron hechas por el mismísimo Octavio Paz. Sí, este reconocidísimo escritor mexicano, el único mexicano que ha ganado un premio Nobel de literatura, que en la cultura popular no está relacionado con el machismo. Es decir, Octavio Paz y machista no son palabras que suelas encontrar en una misma frase. En realidad, Paz ha sido por mucho tiempo uno de los mayores referentes de la literatura mexicana y evidentemente es incomparable con esta figura mediática. Tan no lo es que las palabras de Octavio Paz tuvieron mucho más peso que las dichas por el Chicharito. Ahora, el primer paso es reconocer cuáles fueron estas declaraciones machistas de Octavio Paz, porque es evidente que nadie quiere calificar de esta manera a una de las figuras más importantes de la literatura mexicana, pero tenemos que entender que el contexto social de aquella época fue clave, primero, para que estas declaraciones fueran hechas y segundo, para que fueran aceptadas. Era 1950 cuando Octavio Paz publicó su célebre ensayo El laberinto de la soledad, donde reflexiona sobre la identidad mexicana y analiza la psique del mexicano para entender las razones de nuestro subdesarrollo. Su tesis principal explica que el mexicano vive una profunda soledad e inseguridad identitaria que proviene de su historia colonial, su mestizaje forzado y su rechazo inconsistente hacia sus orígenes indígenas y su herencia española. Una parte central de estos argumentos aparecen en el capítulo Los hijos de la Malinche, en donde Paz afirma que el mexicano siente que proviene de una traición original, la de la Malinche al entregarse a Cortés. Según Paz, este hecho marca a México como un país hijo de la violación. Así, en un intento por analizar la psique del mexicano, Paz continúa reforzando esta idea, escribiendo frases como: ¿quién es la chingada? Ante todo, la chingada es una de las representaciones mexicanas de la maternidad. La chingada es la madre abierta, violada, simboliza la entrega. El pueblo mexicano no perdona la traición de la Malinche. La chingada es la madre abierta, violada o burlada. El hijo de la chingada es fruto de la violación.
Así, Paz no solo sexualizó y condenó a una figura histórica femenina, sino que desplazó la responsabilidad de la violencia colonial hacia el cuerpo de una mujer. Estas frases claramente violentas no están sacadas de contexto y son evidencia del machismo arraigado y profundo que conservamos aún en nuestros días, pues aún hoy seguimos culpando a la víctima del acto violento y no al victimario. Y es que Paz jamás explica cómo es que una violación se convierte en lo que él denominó como la traición cometida por la Malinche que el mexicano jamás le perdonará. Que la Malinche nos traicionó al ser violada. Además, en este ensayo, Paz ignora que el desprecio por lo propio no es un rasgo inherente del mexicano, sino que tiene un contexto estructural y es consecuencia de siglos de imposición cultural, que comenzó con un profundo adoctrinamiento religioso, esclavitud en las tiendas de raya, destrucción social y creación de sistemas de castas, y que continuó con el despojo de tierras, marginación de las comunidades indígenas y nulo acceso a la educación. Por tan solo mencionar algunas de las verdaderas causas de nuestro destino hacia lo mexicano. Y en cambio, ofreció una explicación simplista que culpa a la mujer, a la india, no a la criolla, por cierto, por la pérdida de la identidad nacional. En su momento, la sociedad mexicana consideró El laberinto de la soledad como una obra brillante que desentrañaba la esencia del mexicano, una especie de ensayo que nos revelaba aquellas verdades que no queríamos escuchar. Paz fue celebrado, premiado y encumbrado, y El laberinto de la soledad fue clave para consolidar su prestigio nacional e internacional. Recibió el Premio Nobel de Literatura, así como el Javier Villaurrutia, el Premio Cervantes, entre otros. Y es que su obra se integraba muy bien al México de los años 50, que sostenía discursos oficialistas, nacionalistas, centralistas y profundamente patriarcales. Ahora, aquí nos vamos a tener que adelantar en el hilo del video y declarar de una vez por todas que no deseamos anular la figura literaria de Octavio Paz, que además, hay que decirlo, él mismo se arrepintió de su análisis simplista, por decirlo de alguna manera, y en su ensayo Postdata nos explica que su análisis en El laberinto de la soledad había quedado obsoleto. Y es que de nuevo hay que contextualizar. Postdata fue publicado en 1975, en plena Guerra Sucia y en un México ya muy golpeado por el oficialismo y la dictadura priista, de la cual Paz fue muy cercano. Pero a este punto, Paz reconoce que México había cambiado y que quien escribe también debe evolucionar como sujeto político. Como vemos, el contexto social y político en el que nos encontramos influencia mucho lo que somos capaces de decir y pensar. Ahora, vamos a regresar a nuestro momento actual, donde el Chicharito declaró en sus redes sociales: Entonces, quieres una conexión profunda, pero te da miedo mostrarte vulnerable. Interesante. Entonces, quieres a una mujer que te respete y sea leal, pero mientes y tu vida la haces alrededor de tus padres y amistades. Interesante. Mujeres están fracasando, están erradicando la masculinidad, haciendo a la sociedad hipersensible. Encarnen su energía femenina, cuidando, nutriendo, recibiendo, multiplicando, limpiando, sosteniendo el hogar, que es el lugar más preciado para nosotros los hombres. No le tengan miedo a ser mujeres. Entonces, quieres a un hombre proveedor, pero para ti limpiar es opresión patriarcal. Interesante. Entonces, quieres que te hablen con la verdad, pero solo con la verdad que te conviene. Interesante. Después de varios Interesante. la sociedad incendió las redes sociales y acusó las declaraciones de machistas y violentas, apuntando que son un riesgo para la integridad de la mujer. Todo ello derivó en serias sanciones para el Chicharito. Así, la Federación Mexicana de Fútbol, junto con la Liga MX y la Liga MX Femenil, abrió una investigación formal contra él por incurrir en violencia mediática y violar las políticas de igualdad de género. Se le impuso una multa económica, advirtiendo que podría enfrentar sanciones más severas si reincide. El Club Chivas de Guadalajara emitió un comunicado deslindándose de sus declaraciones y aseguró que se aplicaron medidas conforme a su reglamento interno y no renovará su contrato. Además, podría perder su patrocinio exclusivo con Puma, ya que la marca se deslindó públicamente de sus expresiones y evaluará retirar ese respaldo. Además, debe tomar un curso de equidad de género impartido por la Liga MX Femenil. Llegado a este punto, tenemos dos declaraciones misóginas, clasistas y machistas hechas por dos personas completamente opuestas en épocas completamente distintas y en sociedades mexicanas en contextos políticos bastante distintos que tuvieron consecuencias contrarias.
Por el lado histórico tenemos al México de los años 50, gobernado por la dictadura priista, que se encontraba en una de sus cúspides más importantes, pues por primera vez se instaura un gobierno civil encabezado por Miguel Alemán, después de una serie de presidentes militares. México se encontraba en el auge de su desarrollo industrial, con una urbanización acelerada, todo ello embebido en una cultura oficialista que promovía una visión nacionalista y centralista, sustentada en la estructura familiar y en el patriarcado, lo que hizo que obras como la de Paz pudieran alinearse y quedar como un anillo al dedo. Por supuesto, la falta de cuestionamiento a discursos de poder que provienen de altas élites intelectuales evitó que en los años 50 se criticara a Octavio Paz, lo que causó que los hijos de la Malinche validara desde la élite intelectual una visión profundamente misógina, que para empezar tardamos muchos años en reconocer y muchos más nos ha costado desprendernos de ello. Por el otro lado tenemos al México actual, con un gobierno también histórico, encabezado por Claudia Sheinbaum, la primera mujer en ocupar la presidencia en México, que sostiene su gobierno con un enfoque feminista y social, que además se ha vuelto sumamente popular internacionalmente debido a su fuerte postura nacionalista ante las presiones arancelarias y políticas antimigratorias. Un México con una oposición muy debilitada, que aún cuestionada en varios partidos, no ha logrado formar una figura pública que sume allegados a su causa. Ahora, el haber parado de tajo las declaraciones del Chicharito fue importante no solo por su contundencia, sino por lo que representa, una señal de crecimiento cultural e ideológico de la sociedad mexicana. Hoy entendemos que los discursos machistas no son meras opiniones ni formas de pensar, sino que son expresiones que contribuyen directamente a poner en riesgo la integridad de las mujeres y a justificar la violencia. Este acto de rechazo colectivo refleja una mayor sensibilidad social y un compromiso creciente con la equidad de género. Es una muestra de respeto hacia las mujeres y hacia los avances que como sociedad hemos logrado en materia de derechos. Y aunque este avance es motivo de orgullo, también debe quedar claro que no es suficiente. Las mujeres en México continúan siendo uno de los grupos más violentados. Sin embargo, reconocemos la importancia de frenar la difusión de discursos machistas como un paso crucial para evitar la normalización de la violencia, evitando que se arraigue y se multiplique aún más. Además, hay algo más en estos discursos machistas, y es que no ocurren en el vacío, forman parte de una red ideológica que va más allá del género, son la puerta de entrada hacia formas de radicalización y violencia política. Y es que las ideologías machistas suelen captar a jóvenes golpeados por el sistema capital que se encuentran sumidos en una precariedad laboral y profunda crisis económica, que a falta de un futuro prometedor buscan respuestas y soluciones rápidas. Y justamente porque son discursos simplistas y prácticos, los jóvenes caen fácilmente en lo que parece ser la solución: evitar y criticar el ascenso de las mujeres en el ámbito laboral, político y social, ya que el avance de la mujer es presentado como una amenaza directa a las oportunidades de los hombres. En lugar de cuestionar las verdaderas causas de desempleo o el encarecimiento de los bienes sociales, estos discursos redirigen la inconformidad social hacia las mujeres y de este modo logran canalizar el descontento juvenil no hacia una crítica estructural del sistema, sino hacia una reacción conservadora y violenta que en nombre de una masculinidad en crisis se opone hacia todas aquellas políticas progresistas y de izquierda que respalden el avance de la mujer. Es por eso que reconocer los discursos machistas, ya sean provenientes de la alta literatura como la de Octavio Paz o de las declaraciones mediáticas de figuras populares como el Chicharito, no son un acto de censura, sino de conciencia crítica y responsabilidad colectiva. Es evitar que bajo la máscara de la libertad de expresión se legitime la violencia. Además, también debemos apoyar y difundir todas aquellas expresiones que jamás se alinearon al discurso oficialista, sin importar el contexto social, y que no solo no apoyan la violencia de género, sino que la retratan y la denuncian, pero que al no responder a ese oficialismo no son difundidos ni galardonados como aquellas personas que sí lo hicieron. Por ejemplo, hay múltiples escritores contemporáneos a Paz que jamás se alinearon y que al contrario brindaron una crítica al sistema retratando Méxicos mucho más realistas, como José Revueltas, que fue tan crítico al sistema que fue encarcelado en muchas ocasiones por sus ideas políticas, incluyendo su participación en el 68, por la que fue encarcelado en Lecumberri, donde escribió El Apando. O, si queremos algo menos radical, también está Carlos Monsiváis, que ya entendía que en aquella época existía un machismo tan normalizado que nos costaba verlo, y para dar cuenta de ello escribe El misógino feminista.
Y por supuesto no podemos dejar de mencionar a las mujeres de la época, como Rosario Castellanos con Balún Canal y Elena Garro con Los Recuerdos del Porvenir, donde retrataron a un México lastimado por una revolución mexicana que no logró resarcir los problemas de las comunidades. Castellanos y Garro colocaron los problemas de género y racismo como ejes centrales de su literatura y lograron retratar y denunciar, a veces de manera muy cruda, el machismo normalizado y arraigado con raíces muy profundas en las sociedades mexicanas, como lo hizo Elena Garro en su obra de teatro Los Perros. Como vemos, existen grandes exponentes literarios mexicanos que hicieron análisis profundos con una literatura hermosa y además supieron hacerlo desde el respeto y la denuncia de los grupos más marginados de México. Con esto hemos llegado al final de este video. No olvides darle like, los leo en los comentarios y suscríbanse para que sigamos hablando de esto, porque los logros del feminismo son el crecimiento de nuestra sociedad.